Me da mucho gusto recibirte en casa. Jorge Molina de la Ronda, muchas gracias, ya me estoy trabando. Ya parezco legislador de Morena, ¿no? Que no sé hablar ni hablar inglés y me voy a cabildear con los que ya están de acuerdo en que no hay nada que como mal gusto ponerle impuestos a las remesas. Pero bueno, a ver, primer tema, remesas. No está nada definido todavía, ¿verdad? No, porque primero que nada, lo que pasó fue que se aprobó en la Cámara Baja, por un solo voto, por cierto, 215 a 214 en contra. Entonces, lo que sucedió fue que el presupuesto ahora se mandó al Senado para que también haga su parte. Esta semana el Congreso está de vacaciones, regresa el próximo lunes. Y entonces la idea que los líderes del Congreso le dijeron o le ofrecieron a Trump fue que este proyecto estaría listo de manera de que él lo pudiera firmar este 4 de julio, el Día de la Independencia. La cuestión es de que si por una parte en la Cámara Baja eh, más o menos pasó sin mayores problemas, porque hay que decirlo. En el Senado sí existe un grupo de senadores republicanos, no demócratas, que consideran que se tiene que hacer muchos más recortes a lo que es este programa de Medicaid que da apoyo para los programas de salud a las personas más necesitadas, que consideran que se tienen que hacer más recortes todavía en lo que tiene que ver con créditos a proyectos verdes, que es una iniciativa que empezó el gobierno del presidente Biden, que se tienen que hacer más recortes a créditos para cupones de alimentos, para préstamos a los estudiantes y deducciones estatales. Entonces, esto de ninguna manera se considera que todavía decidido. Se espera que va a tomar todo el mes de junio el poder llegar a esta solución, y después de los cambios que le hicieran los senadores de cualquiera de los dos partidos, tendría que haber una última reconciliación con la Cámara Baja para poder entonces llegar a la última versión. Entonces, lo que hay que decir es que el tema de las remesas no es un tema importante. O sea, esto implica para Estados Unidos un ingreso anual entre 23,000 y 28,000 millones de dólares, según ahorita está con el 3,5 en lugar del 5%. Entonces, y además es un tema que está dentro de un inciso que se llama eliminación de beneficios fiscales para inmigrantes ilegales. Entonces, no es un tema que se haya discutido, es un tema que el gobierno mexicano todavía puede llegar a influir, pero va a depender de que esto se haga, de ir concretamente con los senadores, tocar las puertas adecuadas. Hay tres puertas principales que se deben de tocar, que son el Comité de Finanzas, que es el encargado de todos los temas de impuestos, el Comité de Presupuesto, que es el encargado de, digamos, de revisar todo el presupuesto en general, y el Comité de Reglas, que es el último comité que revisa el proyecto de ley antes de mandarse al Pleno para que sea votado. Por esas tres puertas se puede tener alguna oportunidad, pero entonces quien vaya a cabildear por parte de México tiene que hacerlo no solamente con los demócratas, sino sobre todo con los republicanos, porque los republicanos son mayoría, tienen una mayoría de 53 a 47. Aquí lo que hay que ver es que, Eduardo, muchísimos de estos senadores ya conocen a México, han venido a diferentes entrevistas con López Obrador, como por ejemplo el senador John Cornyn de Texas, que van a decir, bueno, ok, si yo a ti te reduzco esto, ¿tú qué me vas a dar a mí a cambio?
porque la manera de presentarle el tema a los legisladores de Estados Unidos no es si esto puede representar una violación al tratado de doble tributación entre México y Estados Unidos. Ellos te van a decir, bueno, si ese es el problema, díselo al secretario del Tesoro, ese no es mi problema. Aquí tienes que presentar este problema de manera de que se lo hagas interesante a los senadores. ¿Cómo me afecta a mí? Y en este sentido, se van a encontrar, por ejemplo, que en el proceso participan senadores que han estado involucrados en temas mexicanos desde hace ya algunos años, como el senador Haggerty de Tennessee, que es uno de los que ha estado hablando que se tiene que resolver el problema de Calica en Yucatán, la senadora Fisher de Nebraska, que fue una de las dos promovientes del panel por el tema de maíz transgénico, o el propio senador Corning de Texas, quien dijo que cuando vino a hablar con otros grupos, con el presidente López Obrador, no se cumplieron las promesas que se hicieron en esas reuniones. Entonces el tema va a ser, ¿quieres que yo haga algo por ti? ¿Qué vas a hacer por mí? Pero además va a ser un ejercicio para empezar también a generar, o donde se puede empezar a generar relaciones, sobre todo de que muchos de estos personajes eventualmente van a votar sobre la posible ratificación o no del nuevo TEMEC. Oye, el gobierno mexicano está deseoso de dar buenas noticias y toma la inversión extranjera directa del primer trimestre como un elemento positivo. Sin embargo, bueno, un análisis un poquitito más a profundidad, se ve que las cosas ya, la incertidumbre ha llegado a permear entre los posibles inversionistas en México. Sí, o sea, se habla del total de los 21.373 millones de dólares de captación en el primer trimestre como un récord, pero hay que ver que de esos el 77.89, o sea, 16.647 millones de dólares son reinversión de utilidades. Y esta reinversión de utilidades, que es incluso una cantidad mayor a la que se captó como reinversión de utilidades en todo 2022, no te garantiza que que sea capital para generar nuevos empleos o para construir nuevas plantas. Esta reinversión de utilidades, las empresas generalmente la utilizan para pagar sueldos, para pagar insumos extranjeros, para el gasto de operación en general, o sea, gasto de capital. Ujú. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el rubro de inversión en nuevos proyectos. Para este primer trimestre fueron solamente 1.586 millones de dólares, lo cual es un 7.42% de todo el total. El resto corresponde a 3.139 millones de dólares por conceptos de pagos entre compañías. Aquí, déjame decir una cosa, lo que es la inversión de nuevos proyectos es concretamente lo que es empresas que no estaban en México y que por lo tanto llegan por primera vez. Tradicionalmente y hasta o históricamente y hasta antes del inicio del sexenio de López Obrador, los porcentajes eran 40% del total eran nuevos proyectos, más o menos el 38% eran reinversión de utilidades y el resto era pago entre compañías. Esto es dinero, por ejemplo, sobre todo de una industria como la industria automotriz, en donde si Ford México produce puertas o algún otro componente que va a utilizar Ford en Estados Unidos o Ford en Canadá, ellos se la pagan aquí a la empresa mexicana y eso entonces se contabiliza como, esos pagos se contabilizan como pagos, como parte de la inversión extranjera. Pero si vamos a hablar única y exclusivamente de lo que es el dinero nuevo,
Estamos hablando de que no estamos hablando de 21,373 millones, estamos hablando solamente de 1,586 millones de dólares. Y Ujú. esto, o sea, este 7,42 se compara con lo que fue el total de captación de nuevos proyectos del año pasado, que fue el 8,6% del total. Entonces, eso te dice que este primer trimestre está por debajo del promedio del año pasado. Yo lo veo de verdad lo veo como una gran preocupación el que cada vez está llegando menos dinero nuevo aquí a nuestro país. No, no es una crítica, es simplemente una gran preocupación. Jorge, el asunto de negociar para Trump con otras naciones tiene implicaciones muy complejas en cuanto al protocolo de autorización. O sea, legalmente no es el presidente el único que puede tomar decisiones en ese aspecto. No, porque lo que te dice la Constitución en Estados Unidos es que el Congreso es el responsable del comercio. Sin embargo, el encargado de hacer los tratados internacionales es el presidente. Por eso entonces, desde los años 70, se vio la necesidad o el beneficio de hacer una ley que actualmente se le conoce como el Trade Promotion Authority o que antes se conoció como la ley del Fast Track, en donde el Congreso le pone al USTR, al encargado de la negociación, una serie de objetivos, le pone los tiempos y si en un momento dado el USTR cumple en tiempo y forma con estos objetivos, entonces el compromiso del Congreso es aprobar lo negociado sin hacer ninguna enmienda. Esto es como se negoció el Telecán, como se negoció el TEMEC, pero no podríamos descartar que Trump quiera esta vez no utilizar el Trade Promotion Authority. Con el TPA, esto implica que participan las dos cámaras del Congreso y se necesita una mayoría simple en cada caso, o sea, el 51% de cada una de las dos cámaras para aprobar ¿cómo se llama? Para aprobar el tratado. Si Trump decide no aprobar o no utilizar el Trade Promotion Authority, entonces la negociación sería bajo el rubro de un tratado internacional y en ese caso se le presentaría única y exclusivamente al Senado, el cual tendría que aprobarlo por lo menos por 2/3 partes, o sea, con 67 votos. El problema está entonces es que el costo político crece de la negociación aumentaría de una manera tremenda. Además también de la incertidumbre, porque con Trade Promotion Authority, con el TPA, tú tienes ahí una serie de parámetros de la negociación, incluso si va a ser si van a ser dos bilaterales, si va a ser un trilateral, etcétera, etcétera. Te da tiempos máximos para la negociación y demás. Sin el TPA, Trump te puede cambiar la jugada de un día para otro, no hay ninguna consecuencia. Entonces ahí el que el otro día el secretario Ebrard diga que para el segundo semestre de este año iniciaría la revisión del tratado, pues entonces sí dejó ahí, digamos, la duda de que si se refería a empezar con las negociaciones o empezar con todo el protocolo que implica la elaboración y aprobación de un nuevo TPA para este nuevo TEMEC. Bueno, mira, para fines prácticos ya empezó la renegociación. O sea, Ah, no, ya. totalmente, El totalmente. asunto ya estamos renegociando. Lo que logre hoy Trump lo va a tratar de reforzar en la renegociación. Pero lo que ha avanzado hoy, por ejemplo, en el terreno automotriz, no lo va a ceder para la renegociación del tema. Que ya, para fines prácticos, lo que ya se ha hecho, lo poco que se ha hecho o mucho que se ha hecho, esa es ya la base para la siguiente negociación. ¿No? Seguramente. Eso va a ser un tema muy importante, sobre todo
de que si un tratado de libre comercio nos ha dado la eliminación de aranceles por prácticamente 30 años, el regresar otra vez a los Sí. aranceles es un salto para atrás que económicamente la industria no está para aguantarlo y nos va a hacer como región menos competitivos frente a otros países en el mundo. Jorge, estamos en contacto para saber si jueves o viernes le echamos otra repasada en función de lo que nos vaya diciendo la realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.